vamos a hacer una serie de talleres que nos ayudarán en el tema del discipulado. Muy bien. Se cuenta que cuando Robert Scott, un famoso explorador británico, llevó a cabo muchas expediciones a la Antártida. Cuando él las hizo, recibió muchas cartas de muchos de sus admiradores diciendo, uy, qué chévere, nos gustaría ir contigo. Y él respondió a cada una de las cartas. Le respondió a cada uno diciéndole el costo o lo que requería ir a ese lugar. Él les habló muy sinceramente de todo lo que tenían que hacer, con franqueza de la dureza y del riesgo de ese viaje. Tanto así que él los invitó, pero muy pocos tuvieron respuesta. Casi nadie hubo respuesta a decir, venga, yo voy, porque sabían que le podía costar la vida o aún no podían volver. Ciertamente, este hombre murió en una de sus expediciones. Scott estaba diciéndoles la pura verdad, diciéndoles el costo de lo que requería hacer ese trabajo. Cristo Jesús también hizo lo mismo. Cristo Jesús también nos dijo lo honesto y nos dijo con verdad lo que costaba seguir a Jesús. Le dijo la verdad a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, deje su cruz y sígame. Y ese es el costo del discipulado. Tomar la cruz, dejar todo atrás y seguir a Jesús. ¿Y cuántos de los que estamos aquí sabemos y reconocemos que ser discípulo de Jesús demanda esfuerzo, demanda fe y dedicación? Y si usted ha decidido ser un discípulo de Jesús, usted tiene que tomar la cruz y seguir al Maestro. ¿Y cuántos están dispuestos a tomar esa cruz y seguir al Maestro? El trabajo del discipulado no es una tarea fácil. Y los que estamos aquí hemos asumido ese reto de primeramente ser discípulos de Jesús, pero también hacer discípulos de Jesús. En Mateo 28, 18 y 20, que es un texto que conocemos muchísimo, nos habla de ¿qué? ¿De qué nos habla? De la gran comisión. Y la gran comisión, ¿qué dice la gran comisión? Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos. Y aquí hay dos cosas. Primeramente, que demanda es ir. En el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, ellos tenían una templolatría, porque esperaban que la gente viniera al templo, viniera a su templo, vinieran a ellos. Pero en este caso y en el Nuevo Testamento, el Señor les dice, vayan. ¿Qué les dice? Vayan. Y este mes hemos hablado del evangelismo. ¿Y qué nos ha estado hablando la palabra del Señor? Por tanto, vayan y compartan, vayan y anuncien el evangelio, vayan y prediquen, vayan y compártanle a otro acerca de Cristo. Pero la segunda parte de la gran comisión dice, enseñen ¿qué? A los nuevos discípulos a obedecer. Enseñen a los creyentes a obedecer. Entonces, no solamente la tarea de evangelismo es ir y compartir la buena noticia, sino la segunda tarea, ¿cuál es? Enseñarle a las personas a obedecer todo lo que en la palabra está escrito. Y eso es el discipulado. No solamente ir y ganar y compartir el evangelio, sino hacer que esas personas a las cuales usted le comparte de Cristo se vuelvan ¿qué? Verdaderos discípulos de el Señor. ¿Y cuántos estamos dispuestos a hacer esa tarea? Y el discipulado 1 a 1 o la herramienta 1 a 1 nos va a ayudar a hacer esa tarea. Así que hoy con toda su mente, con todo su corazón dispuesto, dígale al Señor, Señor, yo quiero hacer discípulos. Y en este momento oremos y digámosle al Señor, Señor, yo quiero hacer verdaderos discípulos. Dígale con sus propias palabras, Señor, permite que esta herramienta me ayude a mí a hacer discípulos.
porque estamos y somos llamados a ir a predicar, pero también hemos sido llamados a compartir del evangelio a todas las personas, a enseñarles tu palabra. Y permite que cada uno de los que estamos aquí nos convirtamos, Señor, en verdaderos discipuladores de otros. Por favor, ayúdanos y que esta herramienta que tú hoy pones en nuestras manos sea útil para la extensión de tu reino y que la podamos usar de la mejor manera y que muchas personas se comprometan a hacer discípulos y hacer la tarea que tú nos has encomendado. Amén. ¿Cuál es el objetivo del discipulado 1 a 1? El verdadero objetivo del discipulado 1 a 1 es formar verdaderos creyentes. ¿Es qué? Formar cristianos que tengan coherencia entre su vida de fe y su vida personal. Es que vivan realmente su fe. Creyentes que pongan en práctica realmente la palabra del Señor. Creyentes que apliquen la palabra del Señor a sus vidas. Que tengan una vida centrada en Cristo. Entonces el objetivo del discipulado 1 a 1 es que cada persona se convierta en un creyente coherente. Porque cree en algo, pero también que lo aplica a sus vidas. Entonces, ese es el verdadero objetivo del discipulado. Que las personas pongan en práctica la palabra. Que eso que enseñan, que eso que escuchan cada día, lo apliquen a sus vidas. Ese es el objetivo. ¿Y qué es el discipulado 1 a 1? El discipulado 1 a 1 es un encuentro entre dos personas. En la cual se comparte la vida teniendo como base, ¿qué? ¿Cuál es la base? La palabra de Dios. Pero no es solamente un estudio bíblico. Y quiero que eso lo memoricemos muy bien. No solamente es compartir información y tener un encuentro cada día y compartir una lección. Se trata de compartir la vida. Entonces, cuando usted esté dando este discipulado, usted no solamente esté pensando en compartir información, voy a dar información, voy a compartir una lección, sino que esa información que usted comparte será para que esa vida sea transformada verdaderamente. Y teniendo como base, obviamente, la palabra del Señor. La palabra del Señor. Usted se convierte en un capacitador y tiene un aprendiz que lo está viendo y que está actuando de acuerdo a lo que usted le está diciendo. ¿Por qué hacer el discipulado? ¿Por qué existe una herramienta como esta? ¿O por qué discipular? ¿Por qué hacer el discipulado 1 a 1? Primeramente porque es una recomendación bíblica. Entonces esto no sale sencillamente porque alguien diseñó una herramienta, sino porque el discipulado es bíblico. Lo acabamos de ver en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos. Y hablando del Antiguo Testamento, Dios tuvo un encuentro con Abraham, con Moisés, con Josué, con David, con Elías, con Eliseo, con Jeremías. Y todas las personas del Antiguo Testamento realmente fueron discipuladas ¿por quién? Por Dios. Que tenía un encuentro con ellos cada día, que les hablaba, que se encontraba diariamente con ellos. Y a través de esos encuentros, esas personas fueron discipuladas. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús hizo lo mismo. Escogió a 12, llamó a 12, también tuvo encuentros muy especiales, quizá con Mateo, con la mujer samaritana, con Nicodemo, y tuvo un encuentro con ellos. Y él realizó un verdadero discipulado, porque los llevó a conocer la Escritura, a conocerla realmente y aplicarla a su vida. Y en este tiempo, ¿a quién nos corresponde? ¿A quién le corresponde discipular? Lo hizo el Señor Jesús, lo hizo el apóstol Pablo, también fue discipulado y además fue un discipulador. Y ahorita en este tiempo nos corresponde a usted y a mí. Y yo le hago una pregunta. Si usted y yo no hacemos la tarea del discipulado, entonces, ¿qué va a hacer del futuro? ¿Habrán discípulos del Señor?
no habrán discípulos del Señor. Entonces, usted y yo en este tiempo, en el tiempo en que el Señor le permita vivir, hoy en este año, usted tiene que hacer discípulos. Porque si usted no hace discípulos, si nosotros como iglesia no hacemos discípulos, realmente la iglesia se puede acabar y terminar. Esa es nuestra tarea. Lo hicieron en el pasado y ahorita tenemos que hacerlo nosotros mismos. Así que dígale al que está a su lado, tú eres un discipulador. Pero convénzalo, dígale así, con la mirada, con gestos. Dígale, tú eres un discipulador. Nos convertimos en verdaderos discipuladores. Miremos algunas citas bíblicas que nos van a explicar un poco más. Primero a los Corintios 4:15. Y ustedes me van a decir una palabra clave de este versículo. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñan acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Padre espiritual, ahí está, ¿cierto? Padre espiritual. Entonces, un discipulador, ¿en qué se convierte? En un padre espiritual, que va a acompañar, que va a guiar. Miremos otro texto, 1 Tesalonicenses 2:15. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus hijos. Nuevamente, ¿en qué se convierte un discipulador? En un padre. ¿Y qué hace un padre? Guía. ¿Qué más? Cuida. ¿Qué más? Acompaña. ¿Qué más? Ayuda, provee, guía. Un padre hace todo eso. Y cuando usted se convierte en un discipulador, usted es un papá para esa persona. Usted lo va a acompañar, lo va a mentorear, lo va a guiar, le va a decir, oye, mire, coge por este camino, oye, actúa así, mira, tienes que guiarte por la palabra. Y nos convertimos en padres espirituales de esas personas. Miremos otro texto, Hechos 20:31. Dice, cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. ¿Alguna palabra clave ahí? Atención, ¿cierto? Cuidado. ¿Y cuánto tiempo demandó esto? 3 años. ¿Y será que el discipulado es algo automático? ¿Será que la formación de alguien se produce automáticamente? De hecho, mírense usted. Y usted dirá que proceso a proceso usted fue creciendo en su vida de fe. Entonces las personas que están a nuestro lado van a demandar tiempo, inversión de tiempo, de recursos, que usted los acompañe durante no sabemos cuánto tiempo, hasta que esa persona esté madura en la fe y que tenga la capacidad de producir también resultados. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué es necesario este discipulado? Porque produce un crecimiento eficaz o un crecimiento mutuo. Por ser uno a uno, la palabra uno a uno, o sea, ¿qué significa? Que es una persona con otra persona. No es una persona con 10 personas. Es uno a uno. Una persona que discipula a otro. Un capacitador que tiene un aprendiz. Entonces, como es uno a uno, eso permite el enfoque y la transmisión de la palabra. Porque se enfoca al discipulador en una sola persona. Entonces la relación es más estrecha, entonces ahí fluye la comunicación, entonces la persona va a abrir su corazón porque está frente a usted y no de pronto frente a muchas personas. Y quizá a veces en los grupos grandes no podemos conocer a la gente, porque la gente no tiene el espacio para abrir su corazón, para contarnos sus problemas, sus dificultades, sus luchas. En cambio, con el uno a uno sí está esa posibilidad, porque se sientan cara a cara, se identifican,
personas que se aman, que se cuidan y están juntas. Entonces es una herramienta que permite la estrechez, la comunión y la comunicación un poco más fácil. Pueden revelarse problemas, porque quizá muchos de nuestros discípulos están luchando con algún pecado. Quizá muchos de los discípulos que usted tiene en el grupo están luchando con algún mal hábito, pero a veces les es difícil abrir su corazón en medio de un contexto donde hay muchas personas. Pero cuando se le da esa oportunidad de abrir su corazón, esa persona tiene esa oportunidad y por tanto su vida puede ser cambiada y transformada. Amén. ¿Cómo se hace? Entremos en materia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el discipulado uno a uno? Número 1, la clave de este discipulado está en la persona de Cristo. La clave de este discipulado no está en el hombre, sino en Dios, sino en el Señor. Y tenemos que nosotros confiar de que lo que estamos haciendo va a producir resultados. Debemos confiar de que Dios está en medio de nosotros. Debemos confiar de que el Señor es el que nos manda, nos envía a ser discípulos. De hecho, en la Gran Comisión Él dice, y he aquí yo estoy con vosotros. Entonces, en esa tarea de hacer discípulos, no estás solo. No estás sola, no es que tú te sientes con esa persona allí, sino que ahí está el Señor quien producirá cambios de transformación en la vida de esa persona a medida que estudian la lección y que avanzan en la palabra. Así que no estamos solos en esta tarea. La clave del discipulado no está tanto en usted, en sus capacidades, porque quizá podemos decir, no, es que no sé hablar, no soy elocuente, quizá no conozco muchas de las respuestas o no conozco mucho la Biblia, pero la clave no está tanto en nosotros, sino está en Dios que nos acompaña a hacer esta tarea, porque nosotros somos los colaboradores de Dios para hacer esta tarea del discipulado. No estamos solos. Pablo confiesa en la palabra. Él dice, yo sembré, Apolos regó, pero finalmente ¿quién da el crecimiento? Dios. Pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Qué tenemos que garantizar nosotros? ¿Qué tenemos que garantizar nosotros como discipuladores? Que el Señor esté en medio de nosotros. ¿Qué tenemos que garantizar nosotros? Que trabajamos, nos esforzamos, luchamos y lo hacemos de tal manera que obtengamos que esa persona realmente llegue a una vida con el Señor y viva para el Señor. Lo dice Pablo también en una de sus cartas. Hagámoslo de tal manera que consigamos ganar a esa persona. Hagámoslo, esforcémonos, estudiemos la palabra, oremos de tal manera que en cada lección, que cada encuentro, ahí esté el Señor obrando en cada corazón, en cada vida. Eso es lo que tú tienes que garantizar. Que tu vida sea coherente, que tu vida esté en comunión con Dios, que tu vida sea fruto del Señor. Lo segundo, la clave, la primera está en el Señor, pero la segunda está en el amor. Porque ¿qué dice 1 Corintios 13? ¿Alguien se lo sabe? Por pedazos. Sin amor, ¿qué hacemos sin amor? Nada. Dice el texto, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. No es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, no lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Entonces, ¿cuál es una de las principales cosas que debemos tener en ese discipulado? El amor. Porque si nosotros hacemos ese discipulado sencillamente para demostrar que tengo discípulos, entonces tenemos una mala motivación. Porque si nosotros hacemos ese discipulado para quizá ganar adeptos o no sé qué cuántas cosas, esto no tiene ningún valor.
Y lo primero que tú tienes que hacer es amar realmente a esa persona que Dios te ha dado. Amarla sinceramente, demostrarle amor, que tu vida realmente demuestre que le amas, porque sin amor nada podemos hacer. Nos podemos esforzar, podemos sacar tiempo, podemos sacar recursos, quizá tú le regales el libro a la persona, pero si en ti no hay amor por esa persona, entonces no habrá buenos resultados. El amor. Así que dile al Señor, Señor, pon amor en mi corazón para poder discipular a otros. Pon amor en mi vida, que yo lo haga con la motivación correcta porque quiero ver a esa vida cambiada, transformada por el Señor. El amor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace ese discipulado? Estando preparados. Y esta preparación sencillamente podía resumirla en una sola palabra. Y es la oración. ¿Cómo nos preparamos para ser discipulado uno a uno? ¿Cómo nos preparamos? Nos preparamos en oración. Porque sabemos que la tarea del discipulado no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Esta tarea del discipulado quizá demanda mucho más tiempo porque con un solo encuentro a la semana quizá no se producen los resultados esperados. Pero cuando tú oras por ese discípulo todos los días, entonces ahí se están viendo resultados. Entonces no solamente oramos por Él cada vez que nos encontramos con Él, sino que oramos cada semana, oramos por Él todos los días en nuestra diario devocional, oramos por Él y entonces la oración producirá grandes resultados en su vida. ¿Cómo nos preparamos? En oración. ¿Cómo nos preparamos además? Ganando el corazón del discípulo, ganando el corazón. La palabra del Señor dice, del corazón mana, ¿qué mana? La vida. Y no solamente hacemos un discipulado para producir información en la persona, que la persona se aprenda todas las lecciones, que la persona se aprenda todos los textos bíblicos que hay que memorizar, que la persona llene la lección cada día, porque no es solamente un proceso informativo, que yo le hablo de las lecciones, esa persona las conoce y demás. Se trata es de la conducta, se trata es de la transformación del corazón. Entonces, lo principal al que vamos a apuntar en este discipulado es a la transformación del corazón. Porque si el corazón es transformado, entonces la mente es transformada. Y si la mente es transformada, entonces la conducta es transformada. Entonces, tenga en cuenta eso. No solamente es un proceso de clase y de información, sino es un proceso de transformación donde apuntamos es al corazón. Porque del corazón mana la vida. ¿Cómo más lo hacemos? Preparando un lugar. Preparando un lugar. Y este lugar es según la conveniencia del aprendiz. Si su discípulo dice, no, es que yo solamente puedo hacerlo a mediodía en el horario de trabajo, ¿será que podemos hacerlo ahí? ¿Será que podemos hacerlo en la casa del discípulo? ¿Será que podemos hacerlo en nuestra casa, en la iglesia, en un lugar donde obviamente se pueda estar tranquilos y no haya ninguna distracción? Pero es preparar un lugar, que usted prepare un lugar especial, que usted prepare un lugar para tener ese encuentro con esa persona, donde se puedan compartir la vida, donde se puedan tomar una taza de café y es un lugar especial. ¿Cómo más nos preparamos? Siendo ejemplos. La vida del que capacita debe ser un verdadero ejemplo. ¿Qué dice Filipenses 4:9? ¿Qué dice? Lo que oíste, aprendiste y viste en mí, ¿qué? Y oíste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y esto lo dice Pablo. Ahí creo que en la pantalla está otra versión. Pero dice, lo que ustedes me vieron hacer, esto hagan. Lo que ustedes me escuchan, esto hagan.
Pero la vida del discipulador debe ser una vida coherente. Lo que se dice y lo que se hace. Porque si no es una vida coherente, realmente usted está impartiendo información, pero realmente no hay transformación. Porque su discípulo va a recibir lo que usted es, no lo que usted dice o lo que usted habla. Entonces la vida del discipulador debe ser una vida de ejemplo, Porque aquí en las lecciones, algunas de las que tenemos ahí, habla del tiempo con Dios. Y si el discipulador va a ir a dar esa clase del tiempo con Dios y él no hace tiempo con Dios, entonces, ¿qué estamos dando? Hay una clase ahí que habla sobre la oración, sobre la intercesión. Y usted va y imparte esa clase, hay que orar. Pero si el discipulador no lo hace, entonces realmente, ¿qué estamos haciendo? No estamos viviendo en coherencia con lo que enseñamos, con lo que vivimos. Y usted debe convertirse en una inspiración para esa persona. Que la persona no solamente dice, oiga, me enseñó eso, sino que realmente lo vive y realmente lo hace. ¿Cuál fue el reclamo del Señor Jesús con los fariseos? En Mateo capítulo 23. Él les dice, ustedes dicen y no hacen. Ustedes ponen cargas en otros que ustedes no están dispuestos a llevar. Y así es lo mismo. Hay que hacer tiempo con Dios. Hay que orar. E imponemos cargas que nosotros quizás no estamos dispuestos a llevar. Y ese fue el reclamo del Señor Jesús con los fariseos. Pero ustedes y nosotros como discipuladores, como capacitadores, debemos vivir en coherencia con lo que creemos, con lo que decimos, para que nuestra vida sea un verdadero ejemplo y podamos producir verdadera transformación con esos creyentes. Porque al final, quizá ese discípulo termina siendo como usted. Y la pregunta es, ¿quiere que ese discípulo sea como usted? Entonces, si nos esforzamos, si luchamos por eso, esa persona va a vivir de acuerdo a la palabra y sobre todo también nosotros vamos a hacerlo. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a verificar lo que se aprende. Entonces les decía ahorita, y bueno, los que ya tienen el libro, aquí hay una serie de lecciones. Y hay lecciones sobre comunión, sobre salvación, sobre Cristo, sobre el mentoreo, sobre el servicio. Y hay una serie de lecciones. Y cada semana o cada encuentro usted va a tener que verificar si esa persona entendió la lección e hizo la lección. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que se verifique que el discípulo realmente ha aprendido. Es una equivocación dar por hecho que todo quizá lo aprendió. Y usted fue y le dio la lección y usted se fue y ya. Y a la siguiente semana vino y dio la segunda lección, usted se fue y ya. Es necesario verificar que ese discípulo realmente está aprendiendo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos verificar esto? Dejando tareas, ¿cómo más? Preguntando. ¿Aprendiste? ¿Me entendiste? ¿Puedes explicarme lo que te acabo de decir? Y verificar que esa persona ha entendido la lección. Podemos enfocarnos en aspectos importantes de esa lección y verificar si realmente la persona aprendió. A la siguiente lección, ¿qué hacemos? Repasemos un poco la lección anterior. Cuéntame qué aprendiste. Cuéntame qué recuerdas. Y que la persona realmente pueda dar a entender que sí ha entendido. Si usted ha dejado una tarea, ¿qué tiene que hacer? Revisar la tarea. Porque si usted no revisa la tarea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A nosotros como maestros nos dicen que posiblemente cuando usted vuelva a pedir una tarea, pues esa persona no la va a hacer. O le pierde como el sentido de hacer ese tipo de tareas. Entonces, siempre que usted deje una tarea, por favor, revísela.
Hay textos bíblicos a memorizar cada semana. Usted cada semana, ¿qué va a estar haciendo? Preguntando, dime el texto bíblico. ¿Dejó alguna tarea adicional? Por favor, ¿cómo te fue con esa tarea? Y la idea es verificar todo lo que está haciendo. Lo siguiente es teniendo encuentros seguidos. Entonces, el discipulado 1 a 1 propone encuentros cada cuánto. Llamamos a encuentros cuando nos encontramos con esa persona. ¿Cada cuánto? Cada semana. ¿Por cuánto tiempo? 1 hora. ¿Sí? No es el discipulado eterno, ¿sí? Que son 3, 4 horas, no. Es 1 hora por semana. Entonces, teniendo encuentros seguidos 1 hora a la semana. Entonces ya hablamos del tiempo, usted va a escoger el lugar, con el aprendiz usted va a verificar un lugar y van a tener un encuentro cada semana. Pero a veces es difícil producir resultados teniendo un encuentro a la semana. ¿Qué más podemos hacer? Podemos invitar a una comida, podemos salir de pronto a algún lugar, podemos, ¿qué más? Llamarlo, ¿cierto? Lo podemos llamar el día lunes preguntándole, oye, ¿cómo te pareció el sermón dominical? Cuéntame, ¿qué te habló el Señor? Podemos hablarle durante la semana para preguntarle sobre su vida, sobre su casa, sobre alguna situación en particular. Podemos enviar un mensaje. Entonces, muchas formas para producir una transformación verdadera. Entonces, no solamente un encuentro 1 hora semanal, sino usar todos los medios que estén a nuestro alcance para poder llegar a esa persona y producir verdadera transformación. En este discipulado 1 a 1 es necesario, y bueno, en el discipulado y en las visitaciones, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Sí? Entonces la idea es que usted es un hombre, usted escoja a un hombre para hacer el discipulado. Es necesario que sea de esa manera. Y si usted es mujer, escoja a una mujer para hacer el discipulado. Por favor, para tener eso en cuenta, que es muy, muy importante. ¿Qué más podemos hacer o cómo lo podemos hacer? Compartiendo la vida. Y como les decía ahorita, el discipulado 1 a 1 no es solo información, sino que se comparte la vida. ¿Y cómo se comparte la vida? Cuando compartimos situaciones en particular. Y no solamente nosotros esperamos que esa persona nos cuente toda su vida, nos cuente sus problemas, sino que nosotros también podemos compartir nuestros problemas. Porque usted como discipulador tiene problemas, ¿sí o no? ¿Tiene luchas? ¿Sí o no? Y qué bueno que usted, a medida que Dios lo guíe, usted pueda ser sincero con esa persona y decirle, mira, yo también batallo con esto, yo también lucho con esto, mira, tengo esa dificultad. Entonces ahí, en el 1 a 1 se comparte la vida. No es solamente información, sino que nos volvemos amigos, nos volvemos hermanos, compañeros de fe. ¿Cuál es la utilidad de este discipulado? Ya para terminar, ¿cuál es la utilidad? ¿Por qué es necesario hacer este discipulado 1 a 1? ¿Cuál es la utilidad que tenemos? En primer lugar, el capacitador se convierte en mediador. Y es ayudar al discípulo a que tenga una relación con Dios y una relación profunda con el Señor. Que esa persona que el Señor nos ha dado o que hemos escogido se convierta en un verdadero hijo de Dios, que se comunica con Dios, que ama al Señor, que vive la fe. Entonces usted se convierte en un mediador porque lo impulsa a él a una relación con Dios. No solamente le dice hay que hacer esto o aquello, sino que lo impulsa, lo motiva para que esa persona tenga una relación personal con Dios. Convertirse en un mediador. Además, el capacitador debe dar lo mejor de sí, porque el discipulado es una oportunidad divina. El discipulado, tener un discípulo, es una oportunidad dada por el Señor. Y así como nos esforzamos en nuestro trabajo, así como nos esforzamos quizá en otra cosa, en algún deporte que hacemos o en algo, usted tiene que esforzarse en ese tema del discipulado. Entonces dar lo mejor de sí.
A veces hay que dar tiempo, hay que dar dinero, hay que quizá trasnocharse porque ese discípulo lo llamó muy tarde por alguna situación. Quizá hay que trasladarse a un lugar un poco lejos, pero es necesario dar lo mejor de nosotros para obtener unos buenos resultados. Porque además este discipulado no es un asunto solamente de dar información, sino que es un asunto que se trata de la eternidad de las personas. No es nada en particular. Y el tema del compartir el evangelio y el tema del discipulado es un asunto de eternidad. Porque si usted hace un buen trabajo, porque si usted mentorea a esa persona, a ese recién convertido, porque si usted lo acompaña en su fe, esa persona será salva y se irá a una eternidad con el Señor. Y eso es el asunto del discipulado. Es un asunto de eternidad. Es una oportunidad dada por el Señor. Y miren, si cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, no sé cuántas personas estemos aquí, si cada uno de nosotros hacemos un discípulo, ya no seremos solo nosotros, sino que usted traerá a su discípulo y este lugar creo que estaría lleno. Y si esa persona y usted continúan haciendo discípulos, entonces vamos a ver mucho más vidas cambiadas, más vidas transformadas. Si usted decide hacer un discípulo, yo creo que esa es la máxima que usted puede hacer, porque eso producirá y producirá más y más frutos para la eternidad y para el Señor. En el libro de Landa Kopf habla sobre la transformación de las esferas de la sociedad. Y este libro trata de que la iglesia o que el pueblo cristiano tiene que influenciar en todas las esferas de la sociedad. En los deportes, en la ciencia, en la política, en la medicina, en la educación, en todo. Pero hay una parte que habla este libro. Y dice que en los lugares, hablando de Sudáfrica, en los lugares donde hay mega iglesias, o sea, iglesias muy, muy grandes que tienen muchas personas, pero que la comunidad no ha sido cambiada. Son iglesias grandes, pero sigue habiendo la misma delincuencia, sigue habiendo mismos homicidios y parece ser que no es transformada. ¿Por qué? Porque no se están haciendo verdaderos discípulos, porque no estamos haciendo verdaderamente la tarea. Los lugares donde hay grandes iglesias, y por lo menos Bogotá es una ciudad que tiene grandes iglesias, tiene iglesias muy grandes, pero quizás no estamos produciendo la transformación que nuestra sociedad necesita. De hecho, hoy tristemente he escuchado otra vez otra noticia de Patio Bonito. En un canal de televisión hacían una estadística de las zonas de Bogotá donde más hay atracos. Y nosotros estamos en segundo lugar. Y es triste esto. Y nosotros tenemos que hacer discípulos para que esas personas que están allá afuera, que viven sin el Señor, que quizás muchos de ellos están en ambientes y situaciones complicadas, o quizás son las personas que roban o las que consumen droga. Si nosotros hacemos la labor de ir a ser discípulos, entonces téngalo por seguro de que nuestra comunidad va a ser cambiada y transformada. Produciremos resultados. Dar lo mejor, de lo mejor. Y hoy, mientras usted recibe ese taller, usted piensa en una persona que usted va a dedicar su tiempo, no solamente para compartir esa información, sino para dar su vida por esa persona, para dar su tiempo. Y al menos que usted tenga una persona, va a producir grande transformación. Forma de usar el material. Número 1 es una lección a la vez. Entonces les decía ahorita que aquí hay una serie de lecciones. Y la idea es que usted dé una lección a la vez. No es que porque tenemos tiempo demos 4 o 6 lecciones. No, porque no se trata de dar información. Entonces cada encuentro usted va a dar una sola lección. Una lección a la vez.
No enseñe el contenido completo. Permita que la persona digiera la información, dé apertura a preguntas. Avance en el material, pero sin presionar. No, hay que terminar rápido. No es esa realmente la finalidad. Una lección a la vez, pero que la información quede claro y obviamente se avance. Porque también a veces duramos mucho tiempo. Porque de pronto esta semana el discípulo no pudo, la siguiente semana usted no pudo, o porque hay alguna que otra actividad. Pero la idea es que sea una lección por semana, una lección a la vez. Lo segundo es que sea paciente. Sea paciente porque los resultados quizás no se van a dar de la noche a la mañana. Sea paciente porque algunas cuestiones que su discípulo necesitan ser sanadas. Sea paciente cuando quizá en medio de la lección la persona empieza a contarle su vida y usted no le diga, no, espera ahí porque es que eso no tiene nada que ver con la lección. No, sea paciente y permita que esa persona le cuente su vida, le cuente sus problemas y que sea paciente con esa persona para producir resultados. Un acercamiento espiritual, transformación. Lo tercero es motivar al aprendizaje. Motivar al aprendizaje. Entonces, ¿cómo motivamos al aprendizaje? Preparando bien nuestra lección. Usted como capacitador, usted tiene que primeramente preparar su lección. Y de aquí estos miércoles en adelante vamos a poder ver lección por lección. Pero usted tiene que, por favor, llenar. Usted tiene que hacerla, por favor, y que usted llegue bien preparado a la lección. No ese día decir, bueno, ¿y qué es aquí? No, yo no sé, no sé qué es aquí. No, usted tiene que estar preparado. Si usted deja tareas, por favor, revíselas y felicite los avances que tiene su discípulo. Felicítelo por los avances que tiene. Lo quinto, cuarto es depender de Dios. Y lo hablábamos anteriormente, dependa de Dios. Entonces, en cada una de las lecciones va a haber tiempo de oración. No solamente llegar y decir, bueno, oramos nuestra cartilla y no. Oramos al inicio de la lección y oramos al final de la lección. Usted puede decirle a su discípulo, por favor, dirígenos en la oración inicial. Y de pronto usted concluye con la oración intercediendo por esa persona. O quizá le pide a su discípulo que ore al final, diciendo, bueno, ¿a qué te comprometes? ¿Qué te habló el Señor? Por favor, oremos. Y que en todos los encuentros realmente garanticemos que el Señor esté. Lo quinto es motivar al compromiso. Motivar al compromiso. Y el compromiso va de parte y parte. Nos comprometemos nosotros como capacitadores, pero también demandamos un compromiso de la persona. Y en muchos casos quizá se han presentado, quizá a veces tenemos que suspender el discipulado porque no hay un compromiso de la otra persona, porque quizá esa persona no tiene la motivación o no tiene el avance, quizá en algún momento tendremos que detenerlo, pero es importante motivar al compromiso. Lista de chequeo, verificar si las personas están cumpliendo con las tareas y demás. ¿Qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar nosotros 4 cosas. Número 1, el devocional diario. Y es que usted como capacitador, como discipulador, ¿qué va a hacer? Va a verificar si esa persona está haciendo tiempo con Dios todos los días. ¿Cómo podemos verificar? En cada encuentro que la persona lleve su cuaderno y usted verifica que cada día lo haya hecho. ¿Cómo más podemos verificar? Un día al azar, usted lo llama y le pregunta, ven, ¿qué te habló el Señor hoy? ¿Sí? Muchas formas de verificar el tiempo con Dios. Número 2, ¿qué más vamos a verificar? La memorización de los textos bíblicos. Entonces, en cada lección hay un texto bíblico a memorizar. Y primeramente y obviamente, ¿quién lo tiene que memorizar? ¿Quién lo tiene que memorizar? El capacitador, nosotros. Porque quizás vamos a preguntarle, bueno, dime el texto bíblico que memorizaste. No,
apréndetelo primero y luego sí verificamos que esa persona lo haya aprendido. ¿Qué más tenemos que verificar? Ahí está en la pantalla. El mensaje dominical. Porque realmente tenemos que impulsar a la persona para que cada domingo venga al culto. Entonces usted en cada encuentro, usted le pregunta, bueno, ¿en qué culto estuviste? ¿Qué te habló el Señor? O como lo decíamos ahorita, quizá usted llame el lunes y le pregunte, ¿qué te habló el Señor ayer? Entonces es importante eso. Y lo cuarto es que la persona haga la lección. Porque el aprendiz tiene que llevar la lección ya lista. Entonces, la lección ahí tiene versículos, tiene citas donde esa persona tiene que leer. Entonces, la idea no es que el discípulo llegue a hacer la lección en la clase, sino que la haya hecho, haya estudiado su lección y que con el mentoreo, pues podamos socializar, preguntar, reafirmar cosas y verificar la información. ¿Estamos claros como las aguas del río Bogotá? Muy bien. Y recordemos que el crecimiento lo da el Señor. ¿Quién da el crecimiento? Lo da el Señor. No tenemos que tener cargo de conciencia porque quizás esa persona no ha avanzado. O quizás decimos, no, dejemos ahí porque no vamos avanzando. No, el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento lo da el Señor. Ya para finalizar, ya lo he dicho 3 veces, ¿cierto? Ya para finalizar, ahora sí. Entonces, número 1, conexión. Entonces, usted, y lo decíamos ahorita, usted va a escoger ¿a cuántas personas? Una persona. Usted va a escoger a una persona. Yo sé que Dios ya le está trayendo a memoria a esa persona. Puede ser un recién convertido. Puede ser una persona que aún no se ha convertido, porque de hecho las 4 primeras lecciones hablan de Cristo. Entonces es una oportunidad para hablar de Cristo. Entonces escoger a una persona, la conexión. Eso es la conexión, escoja a una persona. En algunas iglesias, la iglesia que creó este material, Onuli, esa iglesia asigna a los discípulos. O sea, puede decirle, hay un recién convertido, le dice, mira, este pastor, este líder va a ser tu discipulador y los asigna. Y en algunos casos quizás en nuestra iglesia lleguemos a eso. Mira, esa persona va a ser tu discipulador. Pero aquí usted puede escoger una persona, conexión. ¿Qué más hacemos? Antes fijamos una hora y un lugar. Ya hablamos del lugar y fijamos una hora. Si usted no puede cumplir, y yo a veces luchamos con esto del cumplimiento, si usted no puede cumplir con la cita, ¿qué va a hacer? Llamar y decir, mira, no podemos hoy, me pasó ese inconveniente, lo que sea, pero la idea es que usted sea puntual. Si usted le dicen a tal día, a tal hora, que se esfuerce para que sea así, escogen un lugar y escogen una hora. ¿Qué hacemos durante? Entonces, una conversación breve en el encuentro que usted tenga con esa persona. Le decía ahorita, no es llegar y dar la información allá, sino que usted tenga una conversación breve. ¿Qué cosas le pueden preguntar? Oye, ¿cómo va tu familia? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo está tu vida? Interesarnos realmente por la persona. Porque lo que les decía ahorita no es solo información, sino transformación, conocer a la persona. Entonces la idea es que se tenga una conversación breve sobre temas actuales o sobre la vida misma del discípulo, o si usted quiere contar algo. Luego se ora, luego se verifica lo que ya hemos dicho, el versículo, el sermón dominical, el tiempo con Dios. Lo siguiente, hacemos la lección. Entonces desarrollamos la lección y la idea es que realmente el discípulo haga la lección y no solamente por llenar una laguna allí, sino que realmente interiorice el texto bíblico. Y por último hacemos una oración final. ¿Qué podemos hacer después? Lo de las llamadas, lo de las salidas y demás. ¿Qué frutos esperamos con este discipulado? Esperamos muchos frutos. ¿Qué frutos se pueden dar con el discipulado 1 a 1? ¿Qué me dice? Frutos que podemos dar o que se pueden dar en nuestra iglesia. Discípulos, ¿qué más?
Compromiso, ¿qué más? Crecimiento, ¿qué más? Avance en nuestra obra. Porque lo decía ahorita, si uno hace un discípulo, pues seremos más. Creyentes realmente convertidos en discípulos. Personas atendidas y bien cuidadas. Crecimiento en nuestra iglesia, multiplicación. Realmente cumpliremos la gran comisión. Y es que también habrá más maestros y más discípulos. Porque una persona que enseña, ¿qué hace? Aprende. Una persona que enseña, avanza también. Entonces no solamente avanza el discípulo, sino que avanza usted. Porque mientras más enseñe, más sabremos, más conoceremos de nosotros mismos. Y las iglesias grandes son las que más necesitan del discipulado uno a uno. Las iglesias grandes son las que más necesitan. Porque quizá en una iglesia pequeña se conocen, ¿verdad? Y es un grupo pequeño. Pero en iglesias grandes se necesita el discipulado uno a uno, porque serán las personas atendidas, cuidadas y sobre todo se producirá más crecimiento. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Anécdotas? ¿Comentarios? ¿Cuántos están animados a hacer el discipulado uno a uno? Porque miren que mientras más hacemos discípulos, y este es un material que a mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho. Actualmente estoy desarrollando este material con 2 personas y hace algún tiempo también lo hice y hemos estado trabajando allí. Y yo sé que si cada uno de nosotros nos comprometemos a ser discípulos, produciremos grandes resultados para el Señor. Así que oremos en esta noche. Oremos y démosle gracias al Señor porque nos escogió. Porque nos llamó. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Y tome la mano del hermano que está a su lado. Y vamos a dedicar estos minutos no para orar por nosotros, sino para orar por el hermano que está a nuestro lado. Y usted va a decirle, Señor, ayuda a mi hermano a ser discípulos. No solamente oramos por nosotros y decimos, Señor, ayúdame a mí a ser discípulos, sino oramos por otros. Señor, que esa persona que está a mi lado se pueda multiplicar en otros, que pueda compartir la fe, que pueda compartir de Cristo. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias porque estamos avanzando. Porque el hecho de que estemos hoy hablando de este tema es porque tú nos estás guiando al verdadero discipulado. Porque no solamente reunir 100 o 20 personas en un grupo, es en el hecho de dedicarnos a una sola persona y que en esa persona se produzca transformación. Órale y pídale al Señor, Señor, bendice a mi hermano. Señor, bendice a mi hermano donde tú lo has puesto. Señor, aunque sea joven, aunque sea niño, aunque sea adolescente, Señor, dale la capacidad para pregonar, para hablar de ti a otros. Porque nadie de los que está aquí puede decir yo no puedo ser un discípulo, porque todos hemos sido llamados a compartir la fe, a compartir de Cristo, a enseñar a otros lo que ciertamente hemos escuchado. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que hace discípulos, ayúdanos a ser una iglesia que predica tu evangelio, ayuda a ser una iglesia que se ha convertido en padres, en madres espirituales que ayudan a otros a crecer, a avanzar, a dar fruto, a madurar en la fe. Señor, ayúdanos como iglesia. Señor, no es solamente recibir una información, no estamos aquí solamente para recibir una información, sino que pido, Señor, de que hoy traigas un cambio, una transformación en el corazón de tus hijos aquí presentes, para que se comprometan contigo a ser discípulos. Dile al Señor, Señor, ayúdame a ser discípulo. No solamente quiero vivir esta vida por vivir, trabajar, tener una familia, tener dinero quizás. Señor, ayúdame a ser discípulo, ayúdame a compartir, ayúdame a dar la vida, dar tiempo, dar recursos, dar dinero, para que otra persona te siga a ti, se comprometa contigo, te sirva a ti, sea salvo, y que esa persona también
también produzca frutos. Señor, por favor, ayúdanos a ser una iglesia que avanza, una iglesia que crece, pero no solamente en número, sino en discípulos, sino personas que te aman y viven para ti. No es solamente dar una lección, sino que en cada encuentro con esa persona haya un cambio y una transformación verdadera. Porque si cada persona hace la tarea, porque si hay uno que haga la tarea, Señor, entonces veremos cambios y resultados en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en Bogotá. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que hace discípulos. Ayúdanos a ser una iglesia que enseña tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia que vive lo que predica, lo que enseña. Ayúdanos a ser una iglesia comprometida contigo. Señor, por favor, ayúdanos con esto del discipulado uno a uno. Crea, Señor, tanto el querer como el hacer en cada líder, en cada persona aquí presente, que se pueda comprometer contigo en hacer la tarea que tú nos has encomendado. Alza tus manos y dile al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida. Úsame, Señor, úsame en el trabajo. Dame un discípulo quizá en el trabajo. Señor, úsame en la universidad, allí dame un discípulo que yo pueda compartirle, Señor, tu palabra, tu verdad. Allí en el barrio, allí en la comunidad, Señor, dame un discípulo donde yo pueda, Señor, dar lo que tú me has dado. Señor, ayúdanos en esta tarea y usa esta tu iglesia. Úsanos, Señor, para discipular a la nueva generación, para discipular a los niños, a los adolescentes. Ayúdanos, Señor, a hacer esta tarea y hacerla de manera eficaz, de manera eficiente. Señor, aquí estamos. Permítenos hacer la tarea, que podamos hacerla bien, como tú la hiciste.